David. Qué gusto también poder compartir contigo, con los amigos, este espacio que efectivamente yo recuerdo al inicio de esta etapa de cuarentena, empezaron a proliferar los webinars con este mensaje de cómo debemos llevarla. Y ahora lo que hay es una reflexión sobre cómo debemos dejar de llevarla, cómo hacemos o qué hacemos para salir de ella. Entonces, yo sí quisiera compartir esta oportunidad de mirar varias perspectivas y desde varios ángulos qué significa para el empresario, qué significa para el líder, qué significa para el directivo de la organización la posibilidad de enfrentar una nueva realidad con nuevas conductas, con nuevos hábitos, con nuevas tendencias y hasta dónde podemos esperar que esto verdaderamente así sea, porque no hay duda de que el humano es un ser adaptable, pero ante todo es humano y como lo es, tienes arraigadas ciertas condiciones que por mucho que sucedan circunstancias externas, va a ser muy difícil cambiarlas. Entonces, a continuación, quiero compartir estos pensamientos durante probablemente unos 35 minutos, quizás un poquito más, dependiendo del fondo del tema, y dejar espacio luego para abrir una pequeña ronda de comentarios, observaciones, preguntas y respuestas que nos van a dar un poco de claridad sobre qué pasa en las circunstancias particulares, porque probablemente no es lo mismo lo que sucede en Guatemala que lo que sucede en Panamá y lo que sucede en Cali, lo que sucede en Quito, lo que ha sucedido y sucede en Guayaquil. Va a ser interesante, por lo tanto, compartir este conocimiento sobre las realidades diversas que pueden existir entre ciudades y países que, si bien estamos cerca, no hemos sido golpeados, llamémoslo así, de la misma manera por esta circunstancia. Para entrar entonces en materia, permítanme por favor, voy a compartir mi pantalla para entrar en esta presentación. Supongo que todos estamos mirando en este momento la pantalla, si es que ya me ayuda con una confirmación. Sí, señor. Muy bien. Entonces, en primer lugar, darles un brevísimo antecedente de quiénes somos y por qué estamos aquí. Opimus es una empresa ecuatoriana, tiene 10 años de ejercicio como consultora de desarrollo humano. Somos una boutique de coaching y desarrollo humano para organizaciones. Hemos trabajado básicamente en el sector privado y tenemos una alianza estratégica. Somos representantes de Sistel desde aproximadamente hace un año, en donde buscamos complementar el trabajo de desarrollo humano ofreciendo los productos y servicios de el e-learning y la educación a distancia que ofrece Sistel. Por eso básicamente estar aquí juntas estas dos marcas nos permite conversar sobre qué creemos que serán los próximos cambios en la conducta social del mercado, a partir básicamente de dos observaciones. Una observación que tiene que ver con información rescatada de los propios mercados y por otro lado una interpretación de nuestra condición de consultores en psicología organizacional para que podamos sacarle algún provecho a esta circunstancia. No nos olvidemos que crisis es igual a oportunidad. Vamos a partir un poco con la figura que estamos viendo en este momento ¿qué es la crisis vista como un proceso? Cuando sucede la crisis en un momento dado, lo primero que hace el ser humano es negar su presencia, negar su existencia. ¿Cuántos de nosotros vimos tan lejos en enero o en febrero esta extraña situación que se producía tan lejos que en una ciudad por poquísima gente conocida
en la mitad de ninguna parte en la China. Decíamos, esto no nos va a llegar nunca, y poco a poco fue llegando y fue llegando, y la tuvimos primero en los países del sudeste asiático, que la controlaron, luego en Irán, que no la controló, luego en Italia, que la desordenó completamente, y la veíamos venir de España, en donde ya vimos que la crisis se ponía verdaderamente complicada, y era una condición que la veíamos presente. ¿Y eso qué nos produjo? Nos produjo básicamente una reacción de enojo. ¿Cómo es posible, decíamos, que a inicios del siglo XXI, de la era en donde el ser humano ha desarrollado tanto y es capaz de tanto y tiene tanta tecnología y tanto manejo, tengamos esta condición provocada por una situación que no sabíamos si es que era un error, si es que era una confabulación o si es que era simplemente un movimiento de mercado? En todo caso, nos produjo un tremendo enojo. Estuvimos enojados febrero y probablemente inicios de marzo, hasta que empezamos a ver que la cosa era muy seria y entramos en esta etapa de depresión, de la que mucha gente todavía no sale, deberíamos decir. Llevamos 2 meses encerrados y muchos de nosotros todavía creemos que esta es una situación que debería ir para largo. Normalmente los que creemos eso somos los afortunados, que podemos quedarnos en casa sin peligro de perder nuestro trabajo, por un lado, o sin tener una necesidad económica que nos obligue, aun cuando no la hayamos aceptado, a salir arriesgando nuestra vida en el camino. Poco a poco, sin embargo, vamos al final del mes de abril y a principios de mayo aceptando una situación. Es ineludible convivir con esta crisis, y tendremos que hacerlo de una manera tal de que nos permita empatar las dos condiciones, una emergencia sanitaria con una emergencia económica, porque eso es a lo que nos enfrentamos como un aprendizaje por primera vez probablemente en la historia de quienes estamos para contarla, porque quizás la última vez que hubo una pandemia de esta naturaleza fue en el año 1918 del siglo pasado, cuando tuvimos el acoso de la gripe española, porque las otras que han habido, el ébola o el VIH, fueron epidemias, fueron difíciles de enfrentar, pero no fueron globales, no fueron masivas. Y el aprendizaje que hemos obtenido, probablemente que estamos obteniendo, es el que nos permite, con una cierta dosis de especulación todavía, pero con cierta dosis también de esperanza, darle sentido y darle propósito a esta condición que estamos viviendo, y entenderla como algo que inevitablemente tenemos que aprender a gestionar. En este sentido, entonces, la conversación que voy a tener con ustedes en esta tarde busca darle un poco de sentido y propósito a este aprendizaje que hemos tenido luego de este largo proceso de crisis por el que hemos pasado. Este modelo fue un modelo diseñado por Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler a fines del siglo pasado, y se lo ha usado más que nada para explicar cómo los seres humanos enfrentamos el luto. Pero, ¿qué es una crisis como la que vivimos sino un luto global? Por esta razón he usado el mismo modelo, que se explica bastante bien en función de lo que hemos tenido que vivir nosotros. Voy a trabajar con una agenda bastante estrecha, bastante rápida. Primero, ¿qué cambios estamos mirando en la conducta social? ¿Por qué los miramos, además, como empresarios, como líderes, como directores? ¿Por qué ver los cambios en la conducta social? ¿Y qué oportunidades luego vienen de esos cambios para entender cuáles son las competencias que como líderes y como emprendedores, como empresarios, podemos nosotros desarrollar? Dejaré, como les decía, un espacio para preguntas y respuestas al final del ejercicio. Entonces vamos con ello, vamos a trabajar un poquito en este ejercicio, y vamos a mirar inicialmente esta pregunta que nos plantea: ¿por qué un empresario de éxito debería preocuparse por los cambios que hay en la conducta social?
Y si no somos psicólogos, no somos sociólogos, no somos antropólogos, somos empresarios, decimos. Pero hay que entender que el secreto del empresario exitoso, lo sepa o no lo sepa, porque esta es una condición que a veces ni siquiera está consciente, es su capacidad de observar la conducta humana. Porque el éxito o el fracaso está definido por cómo la persona, cómo el empresario actúa frente a la conducta humana, sea de sus proveedores, sea de sus consumidores, sea de sus propios empleados. Es decir, la conducta que hace el conjunto de stakeholders de su organización. Y cómo esa conducta observable la gestiona desde su propia creatividad, dirección, en tres sentidos. Primero, en la compra de bienes y servicios, uno de esos bienes y servicios. En tercer lugar, en el uso de los bienes y servicios que ha comprado y que se encuentra consumiendo. No voy necesariamente a topar en esta tarde el tema del desarrollo humano dentro de la organización porque nos llevaría mucho más tiempo conversar sobre ese asunto que, si bien existe, amerita una conversación aparte. Déjenme plantear entonces qué es lo que nos está motivando, qué es lo que nos está moviendo como sociedad y como especie en este momento. Lo que nos está moviendo es indiscutiblemente la emocionalidad del miedo. El miedo es ese gran motivador que provoca los mayores cambios que puede sufrir un hábito, que puede sufrir una conducta. El miedo, junto con sus diferentes manifestaciones, como pueden ser el ocultamiento, como puede ser la defensa, como puede ser el buscar alternativas de salida, es ese gran motivador que altera radicalmente la vida en el planeta. El miedo a algo que no sabemos ni podemos controlar. El miedo a un enemigo que de tan pequeño que es, no lo podemos manejar. Ese es el gran motivador sobre el cual el empresario, el emprendedor, el líder debe manejar su toma de decisiones. Los hábitos indiscutiblemente van a cambiar para siempre. La experiencia con el COVID-19 va a estar impulsada por la presencia de esta sensación de miedo común que nunca antes hemos experimentado como sociedad global. Los datos que ven a continuación son datos de esta semana tomados en el Ecuador por una de las empresas investigadoras que está de alguna manera asociada con nosotros, Ipsos, en este análisis. Establece que las personas en general, el 48% de ellas siente temor frente a la circunstancia. Temor frente a la inseguridad física, es decir, la parte médica, la parte de la enfermedad. Temor frente a la inseguridad económica. Como decíamos, esta es una lucha entre la enfermedad y la economía. Y en tercer lugar, algo que nos pasa inevitablemente asociado a la inseguridad económica, que es la inseguridad laboral, más allá de lo económico, porque lo laboral es lo que nos permite tener un sentido, una razón, un motivo adicional para el día a día. El 48%, o sea, la mitad de la población teme, la otra mitad, la otra cuarta parte, la otra tercera parte aproximadamente no sabe qué mismo es lo que va a pasar, es decir, siente incertidumbre. Si es que sumamos las dos circunstancias, estamos hablando que más o menos el 80% de la población se mueve entre el temor y la incertidumbre. Deja poco espacio para apenas un 6% que tiene una sensación de que de alguna manera, vamos de seguro a salir adelante. No es que el temor nos impida pensar eso, pero primero tememos y después creemos. Esa es la sensación con la cual el empresario, el líder, debe partir. El miedo es nuestro primer motivador de conducta en este caso. ¿Qué va a provocar ese miedo en relación a los hábitos? En primer lugar, el rato que salgamos, ya lo estamos viendo, esto por lo menos se lo ve especialmente en la ciudad donde estoy, que es Quito, ¿no? Vamos a ver una cierta
un cierto desorden, una cierta desorganización, una sensación de que, bueno, por fin me liberaron y ahora voy a salir y voy a cuidarme, pero no tanto. Entonces vamos a vivir una primavera de alto consumo, pero de corta duración. Los almacenes de una u otra manera van a permanecer cerrados, pero las tiendas se dan formas para ofrecer sus productos y la gente se da formas para consumirlos. Cuando hablo de una primavera me estoy refiriendo a una época de mucha exposición, a una época de mucho riesgo que probablemente nos va a volver a un régimen de reclusión. La gente que así piensa dice la vida es corta, hay que aprovecharla antes de que nos toque una nueva encerrona y muy probablemente eso es lo que nos va a tocar. Nuevas encerronas de ida y vuelta hasta que el efecto este tribal haya terminado con el virus, probablemente si dicen las informaciones en el transcurso de los próximos 8 o 10 meses. Por lo tanto, durante todo este próximo año viviremos esta primavera de alto consumo y corta duración. Pero esencialmente, y esto no es lo que se queda, lo que va a pasar es que en general vamos a ver cambiado la manera en que vemos las prioridades. La forma como nos movemos por el mundo va a cambiar. Cómo vamos a construir nuestras viviendas va a cambiar. Los materiales, las formas, los diseños no serán los mismos. Cómo nos vestimos va a cambiar. Cómo estamos actuando en relación al aprendizaje. Cómo actuaremos en relación a la enseñanza. Eso está radicalmente incidido. Vamos a cambiar y no nos tendremos esta oportunidad de volver al tiempo anterior y sobre todo cómo nos conectamos entre nosotros, cuáles van a ser los nuevos hábitos, cuáles van a ser las nuevas tradiciones, cuáles van a ser las nuevas formas de saludo, de contacto, de vínculo entre nosotros. Tenemos frente al miedo la necesidad de seguridad, una necesidad de un cambio a largo plazo. Y eso es lo que vamos a vivir probablemente de aquí en adelante, la búsqueda permanente de una seguridad a largo plazo. Pero también esa seguridad nos va a llevar a una proximidad hacia los más cercanos. Estas 16 semanas que vamos a permanecer de una u otra manera encerrados en en nuestros propios cuarteles, en nuestros propios recintos, nos van a haber hecho revisar mucho los valores familiares. Por fin podemos actuar aquello que predicábamos. ¿Qué es lo más importante de la familia? Pues quédate con ella, entonces, si es lo más importante. Antes decíamos, lo más importante es la familia, pero ¿qué hacíamos? Nos salíamos de casa y estábamos sin ella. Ahora no, ahora sigue siendo lo más importante la familia, pero nos hemos obligado de alguna manera, o nos han obligado a que se vuelva lo más importante. Entonces, las familias, los amigos, las proximidades, las intimidades se van a volver aún más cercanas. Los códigos de relacionamiento social probablemente nos junten más ahora que lo que teníamos previsto anteriormente. Y de hecho, algo que ya hemos estado viviendo, que es parte de esta condición que nos permite estar ahora juntos, los hábitos de compra y consumo desde el punto de vista de la tecnología y los servicios online nunca van a volver a ser los mismos. Es decir, ahora sí, nuestros países que de una u otra manera se caracterizaban por tener un rezago en la alfabetización digital, han dado un salto que no tiene vuelta atrás, es decir, el salto virtual que ha sufrido toda la sociedad latinoamericana, unos más que otros, otros más adelantados que otros, que veníamos más atrasados, pero todos hemos dado un salto virtual. Aquellos que creíamos que nunca iba a suceder, por ejemplo, que la educación sea online y solo online, ya la estamos viendo. Aquellos que no creíamos que el teletrabajo podía suceder, ya lo estamos viviendo. Es decir, el salto virtual, obligados por la circunstancia, nos ha puesto en un momento radicalmente distinto al que teníamos hace apenas 8 o 10 semanas. Pero hay un cambio
esencial que tal vez es más importante que los tres anteriores. Y este es un cambio de tendencia. Veníamos viviendo todo el inicio del siglo XXI bajo una sensación de hedonismo. Todo era permitido, habíamos llegado a los puntos más extremos de la capacidad de consumo, gasto y felicidad. Veníamos viviendo el consumo hedónico en todos los segmentos en donde eso era posible, sin negar que habían y que siguen habiendo segmentos de nuestra población incapaces de llegar a esta condición. Pero las sociedades estaban cada vez más cerca de hacer realidad esta filosofía del hedonismo. Satisfacción, placer, comodidad, moda, viajes, salidas, etcétera. Nos enfrentamos a esta pandemia que lo que hace es cambiar la tendencia radical, la tendencia extrema, la tendencia profunda de nuestro ser desde lo hedónico hacia lo preventivo. Ya no queremos placer, ya no queremos diversión, no porque no la deseemos, sino porque no la podemos tener. ¿Qué es lo que queremos? Prevención. Vamos a tener que privilegiar el cuidado de la salud y el bienestar familiar. Estas son las 4 grandes tendencias que yo puedo ver en la salida de la pandemia, ¿no es cierto? Estas 4 tendencias van a marcar lo que va a pasar como conducta social, que es lo que vamos a enfrentar. Pero como les decía, las oportunidades en tiempo de crisis son las que debemos aprovechar, siempre y cuando tengamos actitud y claridad. La actitud es cosa sencilla de describir y voy a topar de manera tangencial. Todos, de alguna manera, sabemos que el resultado es del 10% de lo que pasa, mientras que la actitud es del 90%. Cómo reaccionas a lo que está pasando es lo que determina la realidad de tu resultado. Entonces, hay una tendencia hacia un cambio de modo de pensar acerca de mi salud y bienestar. Vuelve a ser importante algo que ya venía como tendencia, pero solamente en ciertos segmentos, que es preocupación por mi salud y mi bienestar. Sabemos que las enfermedades, es decir, esto que nos circunda, esto que estamos viviendo, se agrava si es que nosotros manejamos pensamientos negativos. ¿Cuántas teorías no hemos escuchado en este tiempo acerca de mantener los niveles vibracionales más altos que el virus? Porque los pensamientos negativos evitan que nosotros estemos saludables. La actitud de frustración y derrota probablemente será de alguna manera la compañía de aquellas personas que no logren despegar después del COVID. Considerando entonces que actitud y claridad es lo que necesitamos y que la actitud la tenemos, déjenme conversarles un poquito sobre la claridad. ¿Cuáles son las tendencias de oportunidad que existen? 3, las que podemos mirar claramente. El e-commerce, la higiene y la salud, y el teletrabajo y el e-learning. ¿Por qué el e-commerce? Porque la productividad se va a canalizar a partir de que seamos capaces de establecer un sistema de compra-venta que se realice sin necesidades que yo esté presente como comprador o que esté presente el vendedor en el momento de la transacción. Aquí el secreto va a estar en la capacidad de juntar la virtualidad con el despacho, porque a pesar de que la compra es virtual, evidentemente el producto es tangible. No hay una analogía en el producto como sí la hay en la compra. Pero el e-commerce es probablemente como tendencia de oportunidad lo más grande que podemos observar. Igual en el mundo de la virtualidad, todo lo que tiene que ver con higiene y salud. Ya tenemos la evidencia de la telemedicina como un elemento que tiene que ver con esto. Pero más allá de eso, se prevé, por ejemplo, un crecimiento exponencial de los productos de seguridad.
productos de seguridad que van desde el más intangible de todos, que es el seguro de vida, hasta productos de seguridad que tienen que ver, por ejemplo, con el 40% de incremento en la venta de armas en el mayor mercado de armas del mundo, que son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la vocación de seguridad provocada por el bien, por el miedo, genera una búsqueda de estar saludable y las armas de alguna manera le dan esa condición de seguridad a quien las compra. Por último, el teletrabajo y el e-learning, que ya son una realidad entre nosotros y que se van a mantener. Es decir, es muy claro que no tiene sentido volver a las oficinas, volver al tráfico endemoniado de los días de trabajo, volver a la rutina de todos los días cuando sabemos que el teletrabajo es factible. Esto va a tener una enorme incidencia en las propiedades, en los bienes raíces, va a tener una gran relevancia en cuanto no solamente a cómo trabajamos, sino en dónde lo hacemos, cómo vivimos y qué va a pasar con aquellas grandes superficies que van quedando abandonadas de los edificios en donde que se quedan sin gente. Y por último, el e-learning, que es obviamente una condición esencial. Dentro de los tres grandes motivadores humanos está el aprendizaje y eso no va a cambiar, pero va a cambiar el cómo se produce, ¿no? Es decir, el modelo de enseñanza-aprendizaje desde el modelo escolar hasta el modelo académico tradicional de las universidades ya ha sufrido una condición de cambio que se va a mantener. Y no solo eso, si la capacitación en organizaciones en donde antes era más fácil trasladar gente, contratar hoteles, facilitar grandes reuniones de más de 150 o 200 personas, eso ya no va a ser posible, por lo menos en el transcurso del próximo año. Entonces aquí hay una gran oportunidad para todo lo que tiene que ver con el producto del aprendizaje a distancia, tendencias de oportunidad. Pero también hay oportunidad en los productos. Lo que hemos visto en la investigación, en últimos datos, es que hay un incremento en la tendencia de compra de todo lo que tiene que ver con alimentación, artículos de limpieza e higiene personal, que han incrementado, como les digo, un consumo en alrededor del 50%. ¿Por qué? Porque hay necesidad de sentirse protegido, porque hay necesidad de sentirse seguro. Los alimentos me dan una sensación de que si mi refrigerador está llena, yo estoy protegido. Los artículos de limpieza me alejan del COVID. La higiene personal me aleja de la enfermedad. Todo lo que tiene que ver con limpieza, higiene, salud, seguridad en cuanto a productos está altamente garantizado. Adicionalmente, aquellos productos que antes estaban encaminados hacia el hedonismo, el placer, la diversión, tendrán que buscar formas de ofrecerse amparados por la seguridad, amparados por la prevención, amparados por la posibilidad de vivir una vida más saludable. O sea que no es solamente en lo tangible, sino también en la expectativa y en lo intangible que los alimentos, artículos en general van a tener que dirigir su comunicación al público. ¿Qué es lo que ha bajado? Lo que ha bajado es tecnología, ha bajado la preocupación por los artículos de belleza, ha bajado la inclinación de ropa y vestuario y ha bajado en la misma proporción que han subido los otros. No creo que esta sea una tendencia que necesariamente se vaya a mantener, pero si es que hemos aprendido algo, es que es menos importante la belleza que la salud. Es menos importante estar vestido para la ocasión que tener ocasión para estar. En términos de la tecnología, entendemos que la razón es porque ha bajado la compra de ego, es decir, estamos en el celular número 8, 9 de la misma marca y origen. Lo que ha cambiado son las carcasas o la forma de tomar las fotografías, pero en esencia la tecnología es la tecnología. Creo que esto nos está dando para pensar que habrá un cambio, un giro en la profundidad sobre cómo visualizamos los productos.
Esto es en cuanto un poco a las oportunidades que podemos ver con relación a los productos. Y también quisiéramos focalizar un poquito cómo se van a presentar las tendencias de consumo. Estamos viendo que en esta ocasión, yo no sé si es que esta es una situación que ocurre en todas partes, pero por lo menos en nuestro mercado, en nuestro país, las compras ocurren ahora no porque quiera yo la marca, sino porque está disponible el producto. Antes la preferencia de compra se daba por la existencia de la marca. Ahora es suficiente con que haya el producto. Hay una disposición mucho mayor hacia encontrar nuevas aplicaciones y nuevos productos que antes habrían pasado desapercibidos. Esto es una gran oportunidad para quienes quieren ofrecer nuevas alternativas. La gente está ávida de buscar nuevas opciones y nuevas alternativas de producto antes que quedarse en sus antiguas y conocidas marcas. No por otra cosa, sino porque estas conocidas marcas ya no están tan accesibles como lo eran antes, ¿no? Adicionalmente, esta flexibilidad en el cambio de marca se produce por un fenómeno muy interesante de consumo, que es que en ausencia o en lejanía de los grandes centros de comercio, de los grandes almacenes, de las grandes superficies, estamos volviendo a las tiendas de barrio, a los almacenes cercanos, a los lugares más próximos a nuestra vivienda, que es lo que hemos podido encontrar como opción para comprar. Y por esta razón, por lo tanto, esas son tendencias que, si bien en la apertura van a modificarse, también son tendencias que por haber existido y por haberse demostrado válidas van a prevalecer. Más aún cuando lo que estamos viendo es que en la apertura de centros comerciales y en la apertura de grandes superficies vamos a tener que hacer filas, vamos a tener que hacer líneas, vamos a tener que entrar en orden, vamos a tener que guardar distancia, vamos a tener, en fin, vamos a tener una serie de restricciones que nos van de alguna manera a invitar a que estos nuevos hábitos de consumo que ya practicamos con éxito se repitan más allá del COVID. ¿Cuáles son las tendencias de preferencia futura que estamos viendo para la conducta de las personas? Productos de fabricación nacional. La tendencia es hacia volver hacia lo nuestro. No por otra cosa, sino porque la natural condición de reclusión nos ha vuelto a nuestra propia realidad. Yo no sé quiénes de ustedes querrán subirse a un avión de Iberia con 350 pasajeros para ir a España o para ir a París. Yo por lo menos preferiré quedarme en mi zona, subirme al auto e irme a una playa más bien de mi país. Productos de fabricación nacional, no solamente en lo tangible, sino también en lo intangible. Como decíamos, productos y servicios con garantía médica de salud. Un producto que antes consumía por hedonismo, ahora puede ser consumido por salud. Un alimento que antes no se lo apreciaba como un alimento de seguridad, un alimento de saludable, va prácticamente a tener pocas oportunidades de éxito en un mercado que lo que quiere es salud y prevención. Y también lo que estamos viendo es que esta permanencia en casa va a abrir un espacio de búsqueda de salidas controladas, es decir, la salida de comidas, de entretenimiento fuera de casa con distanciamiento va a tener una alta preferencia futura. Ya estamos viendo robots en vez de meseros, mesas con distanciamiento de vidrio, opciones de distracción sin tener la gran cantidad de gente con la cual vamos a rozarnos. En todo caso, esto va a ser sumamente doloroso y va a ser sumamente duro para nuestra idiosincrasia, para nuestra cultura latinoamericana. Sin embargo, el miedo, vuelvo al miedo, el miedo nos va a llevar a esa situación. Y según esto, entonces, quisiera ahora
habiendo revisado un poco cuáles son las tendencias, qué es lo que podemos esperar, por qué se va a producir lo que se va a producir, qué es lo que necesitamos que el empresario pueda desarrollar o manejar para que mantenga una condición exitosa aún en la crisis. ¿En dónde está la oportunidad de la persona? Precisamente en 5 conductas: buscar oportunidades, buscar información, persistir, crear o buscar redes de apoyo y tener aún más confianza en su capacidad y en su opción. Voy a referirme rápidamente a ellas en esta tercera y última parte de mi conversación. En primer lugar, la búsqueda de oportunidades y la iniciativa. Los empresarios exitosos no dejan de buscar oportunidades que puedan convertirse en negocios. Esto no importa en qué época, si es que es época de pandemia o es época normal. El empresario está permanentemente dándole vuelta a la realidad para encontrar oportunidades de negocios. Por ahora esto va a ser aún más importante. No porque otra razón, sino porque las oportunidades de negocio van a estar ubicadas en lugares que no son tradicionales, que antes no los habríamos visto. Por esto el empresario, el líder, debe actuar antes de que alguien se lo pida, antes de verse obligado por los acontecimientos. ¿Cuántos de ustedes no habrían querido estar en la primera línea para vender las mascarillas de protección? ¿Cuántos de nosotros no habríamos querido probablemente tener la oportunidad de hacer negocios con ropa de protección? Quizás, ¿cuántos de nosotros no estaremos pensando en un restaurante a distancia? ¿Cuántos de nosotros, antes de que nos veamos obligados por los acontecimientos, no estaremos pensando ya en qué hacer con nuestro negocio en el e-commerce o en el e-learning? El empresario exitoso tiene que tomar medidas para ampliar su actividad empresarial a nuevas zonas, productos o servicios. La globalización nos permite pensar que ya no tenemos una circunscripción geográfica. Esto es cierto de antes, pero ahora es mucho más así. Habrá que aprovechar las oportunidades fuera de lo común para iniciar nuevos negocios, negocios en teletrabajo, negocios fuera de las oficinas, negocios fuera de las premisas, negocios más cercanos para justificar la proximidad ante la imposibilidad de viajar y de desplazarse. Conseguir financiación, equipo, tierras, espacio de trabajo o asistencia no es que va a ser más fácil, pero va a estar probablemente más a la disposición si es que mis iniciativas, si es que mis oportunidades están cerca de la salud, cerca de la prevención y más lejos del hedonismo. Esta es la primera. La segunda competencia es buscar información. Ayer oía un término de un colega español que se refería a la infoxitación, es decir, estamos en un momento de intoxicación debido a la información. Esta infoxitación que sufrimos puede ser reemplazada por búsqueda de información válida. Deja de preocuparte por las estadísticas, deja de meterte las 17 o 16 horas en tu control estadístico sobre el número de fallecidos o el número de enfermos. Es importante estar a la casa de información relevante sobre clientes, tecnología, nuevas oportunidades. Hay que buscar personalmente la información de estos clientes, de estos proveedores, de los competidores. Es importante salir de tu teléfono celular hacia el mercado y ver, escuchar, entender cómo está mirando tu grupo de stakeholders el futuro de sus negocios a los cuales tú sirves. Investigar personalmente cómo facilitar un producto o un servicio. No es suficiente con que te lo digan, tú tendrás que verlo. Esto ya de alguna manera es parte de la condición del executive probing que es tan necesario para entender cómo puedo sacarle provecho a un negocio. Y la tercera, que es fundamental, que es que los expertos habrán cambiado, los mentores habrán cambiado. Yo veo siempre ahora la posibilidad de que mis mentores sean 10 o 15 años menores que yo,
que tengan expertise y que tengan competencias en áreas que ya no son las mías. Ya no quiero un mentor por experiencia, quiero un mentor por sagacidad y competencia frente a lo que es inminente, la nueva tecnología, el e-commerce. Yo puedo poner la sabiduría, pero no tengo la competencia. Por lo tanto, tengo que consultar a expertos 20 y 30 años menores que yo. La tercera tiene que ver con esta condición que también nos trae acá, que es la persistencia. Los exitosos nunca abandonan su empeño. Es decir, podemos cambiar las estrategias, podemos cambiar los caminos, podemos cambiar los actores, podemos cambiar las herramientas, pero no podemos cambiar, no debemos cambiar nuestras metas, nuestros objetivos. Tenemos que tomar medidas para abordar los obstáculos, persistir en las decisiones o cambiar la estrategia para hacer frente a los desafíos y responsabilizarnos personalmente de las medidas necesarias para alcanzar metas y objetivos que nos hayamos fijado. Algo que no es nuevo, pero que va a ser absolutamente necesario en esta época es la integración de redes de apoyo a través de la persuasión. Los empresarios exitosos, los líderes exitosos, tendrán que alcanzar sus metas a través de lograr alianzas, de obtener recursos y de conseguir nuevos clientes. Los espacios tradicionales ya no nos sirven. ¿En dónde están los espacios no tradicionales? En el e-commerce. ¿En dónde está el éxito del e-commerce? En la integración de oportunidades. Ya no puedo estar integrado verticalmente en mi producción. Tengo que estar integrado horizontalmente en mi capacidad de hacer que esa producción llegue a través de varios actores complementarios. El ejemplo en el e-commerce, ¿no? O sea, si tú tienes un e-commerce a través de contener un botón de pago, una factura electrónica, más un portal de percha, más el distribuidor físico, más el importador que te deja llegar el producto del exterior. Son 5 actores que confluyen en la posibilidad de construir una red de apoyo hacia un nuevo modelo de negocio, utilizando a las personas adecuadas, adoptando medidas para establecer y mantener esta red de contactos comerciales, desde nuevos contactos comerciales. Y por último, algo que está implícito en nuestra condición de empresarios, pero que ahora es más necesario que nunca, que es mantener la independencia, mantener la autoconfianza. Quienes tienen éxito son personas que saben seguir y confían y están seguras de sus propias capacidades. Es tiempo de disrupción, no querer depender de las normas, no querer depender del statu quo. Hay una nueva situación allá afuera, por lo tanto hay que enfrentarla de una nueva manera. La propia conducta es la causa de nuestros éxitos y fracasos. No seamos víctimas de lo que sucede, hagamos que suceda, es el mensaje. Y para eso expresar la confianza en que vamos a lograr hacerlo. De tal manera de que tenemos frente a nosotros una situación nueva, nuevas tendencias, nuevos productos, nuevas oportunidades, nuevos mercados y necesitamos de nuevas actitudes, nuevas conductas, nuevas competencias personales. Con esto yo concluyo lo que quería comentarles y dejo abierta la posibilidad para que ustedes comenten, observen, hagan preguntas y para ello voy a dejar de exponer mi pantalla. Así que con esto, Eyal, te dejo a ti para la coordinación de la siguiente parte de esta presentación. Excelente, Roberto, de verdad. Muchísimas gracias. Excelente ponencia y mucho aprendizaje. Y pues abrimos una ronda de preguntas, observaciones o aportes incluso que tengan. Con gusto pueden quitar el silencio y participar.
A mí, si me permiten, Eyal, participar. Adelante, Michael. Hola, Roberto, hola a todos. Súper interesante, de verdad creo que un montón de herramientas, un montón de sabiduría que nos compartes hoy para saber qué es lo que estamos pasando y cómo afrontarlo de la mejor manera. Con toda tu experiencia y el lado humano, psicológico, antropológico, etcétera, creo que hemos escuchado gente que habla que después de que pasa todo esto, pues prácticamente a todos vamos a regresar como era antes, o sea, no nos va a importar, vamos a regresar a las discotecas, a los centros comerciales, a los restaurantes, pero por el otro lado está la gente que dice, no, todo lo contrario, o sea, vamos a tomar todas para que no pase esto. ¿Cuál crees tú que es la naturaleza del ser humano en estas situaciones? Porque a mí sí me deja pensando esto muchas veces, o sea, he pensado mucho en esto y a veces llego a la conclusión que los seres humanos no aprendemos y va a salir una cura y vamos a salir a la vida como era antes, pero no sé qué piensas tú. Es interesante plantearse, Michael, y gracias por tu observación, porque creo que es la observación filosófica sobre qué somos en condición de seres humanos, ¿no? Eh, hay una observación sistemática sobre la conducta humana luego de las tragedias, de las grandes tragedias universales. Y quizás las tragedias más evidentes para la especie han sido las guerras. Y no creo que ahora sea diferente en cuanto a que estamos librando una guerra en contra de otro tipo de enemigo que no es el que viene a invadir tu casa, sino que es el que te está amenazando de muerte. Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio radical de costumbres, hábitos, tendencias en diversos sentidos, ¿no? De alguna manera la guerra produce una mutación social que lo que no sabemos es claramente hacia dónde y en qué grupos. Uno de los cuestionamientos que yo me hago en este momento es si con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, Donald Trump va a volver a ser el presidente. Uno no sabe eso, pero definitivamente el COVID va a tener mucha incidencia en que lo sea o no lo sea. Entonces, el efecto que tiene este tipo de circunstancias en la conducta social es observable inmediatamente cuando acontece el evento que estás buscando investigar. Sin embargo, si quieres una lectura de la bola de cristal, yo creo cosas que no van a cambiar y hay otras que definitivamente no van a volver a ser lo mismo. Cosas a cambiar son, por ejemplo, la necesidad de proximidad social, la necesidad de reencuentro con los cercanos y los propios, la necesidad de vuelta a la tribu. Eso existía y es parte de la naturaleza humana, pero sí creo que debe pensarse que va a haber una modificación, por ejemplo, frente a los efectos de nuestra conducta en la ecología, frente a los temas mayores de la preservación y la sostenibilidad de la vida en el planeta. Porque verdaderamente si es que esta oportunidad no nos ha puesto a reflexionar como humanidad frente a ese tipo de cosas, no sé qué pueda suceder o qué circunstancia nos debe a pensarlo. Yo soy un optimista, Michael. Yo sí creo que esta pandemia es la oportunidad para que la especie recapacite en su rumbo hacia hacerle más sostenible a la vida en el planeta. Roberto, muy interesante. Roberto, Sí, David. nuestro amigo Harari habla mucho del miedo frente a los gobiernos, que al final son los que marcan el camino. ¿Es igual de optimista en el tema político? Eh, Desafortunadamente, yo tengo una visión parecida a la de Harari, en el sentido de que considero que las herramientas y los instrumentos
pueden ser tan buenos o tan malos según sea quienes los usan. Entonces, en el tema político, desafortunadamente lo que estamos viendo es el final de una era política que está manejada por los intereses partidistas, ideológicos y sobre todo personales. El auge de la corrupción en el mundo probablemente se ha visto radicalizado frente a o por causa de la epidemia. No soy optimista frente al tema político en el corto plazo, pero en el mediano plazo y en el largo plazo sí. Yo estuve escuchando el otro día este discurso maravilloso de Barack Obama con relación al commencement de la promoción del 2020, que es un discurso profundamente político. Y de lo que está hablando es de la conciencia y la reflexión de las personas más allá de la circunstancia inmediata. Ahora, ¿qué sucede? Las herramientas de la biotecnología, las herramientas de la robótica, las herramientas del manejo de las grandes masas en malas manos, desafortunadamente son un peligro al que la humanidad nunca se ha visto enfrentada, como dice Harari. Gracias, Roberto. Hay una persona, Galaxy S8, que levantó la mano. Si tiene una participación. Hola, soy Carlos Córdoba. Eh, Roberto, ¿me escuchan? Sí, Carlos, estás al aire. Sí. Ok, bueno, agradecerte, felicitarte, estuvo genial la presentación. Claro, corto y conciso como suele ser y como estos tiempos ameritan. Y muchas gracias por la invitación, querido amigo. Mi consulta para ti es es quizá algo más aterrizado a lo local acá en Ecuador. ¿Qué ves tú en los próximos 3 meses en nuestra situación país frente a esta teórica nueva normalidad que vamos a empezar a vivir cuando no tenemos, según yo, nadie sabe dónde está el virus, porque creo que la data acá no ha funcionado y es una de nuestras mayores deficiencias. Cerrándote este paréntesis, ¿cómo ves tú nuestra próxima realidad frente a varios escenarios que se podrían abrir, como una segunda y mortífera ola? ¿Qué sientes tú? ¿Qué has pensado? ¿Qué te dicen las estadísticas? ¿Cómo has visto esto? Un abrazo, amigo. Gracias, Carlos. Qué bueno escucharte. Bueno, yo la hago de consultor, pero no de pitoniza. Entonces, prever lo que pueda suceder en los próximos 3 meses sería un poco iluso aventurarme a dar una premonición, pero sí creo que hay circunstancias que son generales además y que no tienen que ver solamente con el Ecuador, que es el propio aprendizaje de las sociedades sobre cómo manejar estas circunstancias. Lo que pasó en Guayaquil como una explosión incontrolada se debió básicamente a un tema de ignorancia generalizada, ignorancia en el sentido de no saber qué hacer en un momento dado, ¿no? Y se sumaron circunstancias propias de una realidad complejísima que desafortunadamente ocasionó lo que ocasionó. Esa misma circunstancia ya fue aprendida de tal manera de que en otras ciudades, a pesar de que se va a dar un rebrote por obvias razones, por las razones que estamos viviendo en este momento, es decir, la poca prevención que existe en la gente en general, no van a repetir la masiva contaminación y la masiva situación que se dio en Guayaquil. ¿Por qué? Porque creo que hay un proceso natural de aprendizaje y control que va a apaciguar el advenimiento de nuevas epidemias con altas dosis de crisis. Lo que sí va a haber, creo yo, y necesariamente es una entrada y salida, y se van a seguir enfermando las personas y va a bajar el ritmo de virulencia o la intensidad de la virulencia
de este enemigo invisible y poco a poco vamos a aprender a convivir con él. Y esta convivencia va a estar matizada por estas circunstancias que acabamos de conversar. El miedo, la prevención, el final del hedonismo, la nueva tecnología, la salida al mundo con la nueva virtualidad, en fin, todos los elementos que he mencionado. Entonces, como resumen, y creo que es para todos, vamos a tener que aprender a vivir con una nueva realidad que nunca antes hemos conocido. Robert, Wally, Walter, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, bien, ¿tú Wally. cómo vas? Gracias por la invitación. Claro, muy buena la presentación. Agradezco tus conceptos. Yo tenía una inquietud que hoy día casualmente con un amigo, el CEO de una empresa acá grande de fabricación de balanceados, estábamos conversando sobre la nueva normalidad. Y creo que coincide con una pregunta que te hicieron antes, de que una vez que la gente, él era de la teoría que una vez que la gente encuentre un medicamento o una vacuna para el COVID-19, todos volverían a hacer la misma normalidad. Yo no creo, él decía eso. Y a lo mejor es posible, cuando la gente se vea que tiene protección, va a poderlo hacer y va a querer hacer lo mismo que hacía antes. Yo creo que va a haber un cambio sustancial en esa nueva normalidad. Yo creo que la gente sí va a dejar de hacer un poco de cosas, le va a dar importancia a lo que realmente tiene y ya veremos entonces qué es lo que va a pasar. Sí me gustaría que profundices un poquito más ese tema. Y una última cosa que yo creo, sí, pienso que una vez que termine esta pandemia en el tiempo que sea, creo que seremos más pobres. O sea, el país va a ser mucho más pobre. Hoy el presidente dijo que va a recibir en este año el 50% de los ingresos. O sea, si son los ingresos 24.000 millones, 12.000 menos va a tener. Eso es bastantísima plata y eso nos hace realmente pobres. Súmale a eso las empresas privadas que están quebrando, que están cerrando, que están cero ventas. Entonces tenemos una complicación grave, gravísima en el corto plazo. ¿Qué opinas, Robert? Bueno, yo decía, y gracias por tu observación, Wally, mi pensamiento al principio fue decir, nos enfrentamos a dos circunstancias de crisis, la una que es la crisis sanitaria y la otra que es la crisis económica, y indefectiblemente. Y todo esto matizado por una condición de esperanza o no frente a la conducta social. Creo que esas tres son las variables en las cuales vamos a tener que movernos en el futuro cercano y probablemente en el futuro inmediato. Porque la crisis económica, si no hay una conciencia sobre el cambio necesario de actitud y de conducta frente a esa misma crisis, probablemente va a desarrollar situaciones imprevisibles de violencia social que no van a ser de buen resultado final. Si es que de lado y lado quiero decir, si es que todos los jugadores en esta circunstancia no deponemos actitudes y no deponemos posiciones y entendemos que estamos trabajando por el bien de todos y no por el bien de unos, la situación puede complicarse. Yo veía ahora con envidia, con una sana envidia, cómo el señor Macron y la señora Merkel se ponen de acuerdo para sacar un modelo mutual de desarrollo para Europa. Qué lejos estamos nosotros de esto, cuando dentro de nuestras propias sociedades vemos tan difícil desarrollar esa actitud de solidaridad con nosotros mismos, mucho menos con los demás países. Pero creo que sí es un reto y hacia allá va el pensamiento de toda esta tendencia hacia el futuro. Es un reto para nosotros que las cosas no sigan el derrotero por el que venían, ni en la conducta de las personas, su ignorancia y su falta de preparación, digamos, frente a las circunstancias,
tiene que ser matizada por un liderazgo mucho más firme y más claro hacia el bien común. El tema de la justicia trabajando en bien de la sociedad y no en bien de grupos parciales, y esto creo que ocurre en todos nuestros países. Son circunstancias que esta es una oportunidad para revisarlas y que se modifiquen. Sigo diciendo, yo soy un optimista, creo que las sociedades van a salir mejor libradas de esta situación. Por último, frente a la condición esta de empobrecimiento, que en el caso del Ecuador es una condición de pauperización, en el caso de otros países no lo es tanto porque la pandemia no los tomó tan debilitados como lo fue para nosotros. Pero creo que nadie va a salir enriquecido como sociedad, como economía, frente a esta circunstancia. El hecho de que hayamos parado 3 meses de trabajo durante el 2020 va a hacer que este año en todas partes haya un decrecimiento significativo de la economía, es decir, todos vamos a ser más pobres. Yo no sé si es que lo mío es demasiado romántico en cuanto a lo que voy a decir, pero yo conozco familias que en la pobreza han encontrado la felicidad. ¿Por qué? Porque les ha vuelto más solidarios, porque les ha vuelto más afines, porque les ha vuelto más conscientes. En la riqueza, en la opulencia, en el hedonismo, no florece la felicidad. Esa es una opinión bastante más personal y subjetiva sobre las cosas. Gracias, Robert. Gracias. Realmente la aprecio. Te mando un abrazo fuerte y Gracias, cariñoso. Wally. Gracias, hermano. Cuídate. Robert. Hola. Sí, David. Pues creo que ya cerramos. La verdad, la expectativa ha sido completa. Como te decía, este espacio tenía una intención muy especial personal de oírte y de saber qué tenías en la cabeza y para mí y creo que para todos es bien interesante por tu claridad, por la forma como lo presentas. Entonces, muchas gracias. Eyal, te cedo la palabra. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, Roberto. Estoy pues muy nutrido de tu presentación. Incluso tengo una visión un poco distinta de muchas cosas. Agradecerte una vez más por el espacio que nos ofreciste y nada, sigamos adelante y muchas personas preguntan cuándo se va a acabar todo esto y yo por lo menos siempre digo, no sabemos cuándo, pero cada día falta menos. Así Así que es. nada, paciencia, seguir todas las recomendaciones, cuídense y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, adiós.